Diga conmigo, decisiones determinantes. Y eso es una piedra donde se sacaba, antiguamente se cortaba y salía una piedra que eran como para cortar. Ahora no me acuerdo el nombre, piedras que cortaban. De ahí se sacaba, de esa, hay piedras negras, ya este tipo de piedras que cuando tú las golpeas sale como lámina y eso lo usaban para cortar. Es importante esto porque vamos a ir al texto del día de hoy que se encuentra en el capítulo 4 del libro de Éxodos, los versos 18 a 31 y vamos rápido a la palabra. Lo tenemos. Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo: te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz, shalom. Y el Señor dijo a Moisés en Madián: ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y el Señor dijo a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Y aconteció en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo: tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y Dios lo dejó. Ella había dicho esto: entonces eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo a Aarón: ve al encuentro de Moisés en el desierto. Y él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Y contó Moisés a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo. Y el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Y qué maravilloso pasaje. Es un pasaje un poco conflictivo, un poco no queda muy claro. Es un texto complejo. Ni siquiera deja claro si el Señor quiso matar a Moisés o quiso matar a su primogénito, a Gersón, al hijo que también estaba con ellos. Y hay diferentes opiniones respecto a esto, pero hoy yo creo que nos sentemos en aquello que podemos aprender de este texto, de esas decisiones determinantes en nuestra vida que van a marcar nuestro cristianismo, los propósitos, las promesas, los diseños que Dios ya estableció sobre tu vida, sobre tu hogar, tu familia, aún sobre nuestra sociedad, la que estamos viviendo hoy, y sobre nuestra generación. No la anterior ni la posterior, sobre la nuestra, la que vivimos hoy. Hay decisiones que dependen de cada uno de nosotros, que no dependen de Dios, y que van a determinar el curso de nuestra vida. A veces no somos conscientes, pero por ejemplo, tú tienes ahora que saber, bueno, ya están los niños matriculados, a qué colegio llevas a tu niño. Y tienes quizás entre 3 y se lo llevo allá, o lo matriculo en aquel, o en otro porque me queda más cerca, o en aquel porque es mejor en horario, o porque aquello, porque allí está. Y entonces tienes que decidir. Y a lo mejor dices, bueno, lo echas a suerte. O dices, bueno, pues yo creo, no. Hay decisiones que van a determinar la vida de tu hijo. Porque depende del colegio que estudie, va a formar un tipo de amistades y va a ser la vida ya enfocada en cuanto a eso. Por eso esas decisiones uno tiene que ponerlas delante de Dios y tienes que preguntarle a Dios, bueno, Señor, ¿qué hago? ¿Dónde lo voy a matricular? Y Él te va a dar la paz, Él te va a decir, Él te va a enseñar, porque hay un propósito y un diseño ya para tu hijo. Pero también para nuestras vidas. Señor, ¿en qué trabajo me voy a desarrollar? Por eso no es voy a coger el primer trabajo que me sale, no es así con los hijos de Dios.
Voy a coger el trabajo que Dios me dice que quizás es el primero que te sale, pero Dios te dará las instrucciones, la seguridad, la paz y el discernimiento y el favor para tomarlo. Por eso tenemos que aprender de las decisiones de la vida. Y yo siempre digo que somos el resultado hoy de nuestra decisión de ayer. Y nuestra decisión de hoy va a definir nuestra vida de mañana. Así es la vida, en base a esas decisiones que tomamos. Conocemos la historia de Moisés. Nacido con propósito, usted recuerda que el niño nació con ese propósito, como usted y como yo. Usted ha nacido con propósito. A veces no los entendemos, a veces ni los encontramos. Hay gente que termina esta vida y no sabe que había un propósito de Dios para su vida. Él fue salvado de la muerte, recuerda Moisés, cuando tuvo que ser a los 3 meses arrojado porque había un edicto que mataran a todos los varones judíos que nacieran, y él estuvo en aquel río y no se lo comieron los cocodrilos que habían, y no llegó a la hija de Faraón y dijo, hombre, vamos a matarla. Al contrario, fue salvado de todo eso. Mire, yo en 2 ocasiones estuve a punto de ahogarme, yo no sé si mi madre lo sabe. Una por necio, por insensato, que había un maremoto y nosotros nos fuimos a pescar. Era muy joven en esa época, no tan joven, pero bueno. Y otra, pues no voy a decir por qué fue la otra, pero por tonterías también. Una vez tuve un accidente donde el coche quedó siniestro total, quedó escachado por todos lados. Se rompió hasta el cristal de atrás, que uno salió como un misil por el cristal de atrás, que íbamos 5 en el coche, pero quedamos todos bien. Yo no sé de cuántos accidentes lo ha salvado Dios a usted, pero usted está aquí hoy, ¿verdad? Vuelva a respirar. Ay, estoy aquí hoy. ¿De cuántas tragedias nos habrá librado? ¿De cuántas enfermedades hemos superado? A veces ni hemos sido conscientes, pero Dios nos ha salvado. Esa es la historia. Usted está vivo hoy y de alguna manera Dios se ha revelado a su vida. No en una zarza como a Moisés, pero quizás en un pensamiento, quizás en un sentimiento que tuvo, en una oración que hice, en mi caso, o con personas que le han hablado, con cosas que han pasado, experiencias. Él se ha mostrado a usted. Y a lo mejor fue como una zarza, no lo sé, ardiendo. Pero en el caso de Moisés fue así. Y con 40 años que tenía Moisés. Lo mío fue con 15, lo suyo quizás fue con 13, con 12, o con 30, o con 50. No se sabe cuánto, pero es la misma historia que se repite generación tras generación, bajo otras circunstancias y con otros autores. Usted y yo estamos escribiendo nuestro libro de vida, ¿verdad? Levante su mano, digo, soy autor de mi vida. Pero también es autor de la vida del que está a su lado y de esta generación. La Biblia nos da instrucciones, dirección, propósito, modelos para vivir esa vida que Dios quiere darnos o que ha diseñado para nosotros. Pero somos nosotros que nos tomamos decisiones en base a esos modelos. Para bien o para mal serán nuestras decisiones. Las tenemos que tomar nosotros. En el caso de Moisés, Moisés solo tenía una tradición oral que le pasaban de los padres a los hijos. Ni siquiera había una escritura escrita donde él tuviera abrir y mirar una referencia y mirar cómo era Dios y qué demandaba a Dios y qué le pedía a Dios. Él no tenía nada de esto. Sino desde Abraham en adelante, generación tras generación, ellos pasaban esa información de Dios, ese conocimiento de Dios, circuncidaban a sus hijos según el pacto y les hablaban de Dios, pero no tenían lo que nosotros tenemos hoy. O sea que tenemos una ventaja extraordinaria, porque aparte de la palabra escrita, tenemos al Espíritu Santo. Para esta gente les fue mucho más difícil, porque estaban en incertidumbre. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Y tenemos a un Dios que nos guía en nuestras oraciones y en las decisiones esas que tomamos. Por eso es importante. Vemos que Moisés tiene un encuentro con Dios y recibe instrucciones. Tenemos la palabra que nos da instrucciones claras, precisas y personales que te hablan a tu corazón. Tenemos el mensaje de Jesús que nos enseña no solamente de cómo caminar en nuestra vida, sino aún nos enseña del reino de los cielos que se establece en nuestros corazones y a nuestro alrededor. Dios le dijo a Moisés, han muerto los que buscan tu vida. Y Jesús sabemos que nos libra del poder destructor de las tinieblas, porque Satanás y el diablo es real. Él vive, Él habita, Él controla corazones, Él controla autoridades, Él controla gobierno. Es real Satanás. No podemos pasar por desapercibido que eso es así. Pero que la intención de este enemigo de Dios y enemigo de la iglesia y enemigo de la raza humana es acabar con todo el propósito de Dios para tu vida. Para los hogares, para los matrimonios. Y por eso vemos en la situación en que vivimos hoy cómo están los hogares, la familia, los hijos, las naciones. La maldad, el materialismo que inunda el mundo, el egoísmo, la destrucción completa del planeta
por nosotros querer vivir a nuestra manera. Todo eso es real, pero ya Jesús lo dijo hace 2000 años. El enemigo solo viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Y una vida, conoce, ¿verdad? En abundancia, una vida en abundancia. Para eso vino el Señor Jesús. Cuando uno ha creído, ha sido tocado y ha sido llamado por Jesús, no puede seguir pensando como pensaba antes, viviendo, sintiendo, actuando con independencia de Dios, sino al contrario, quiere hacer lo que Dios desea para su vida. Por eso entiende que cualquier decisión que toma, especialmente decisiones que trascienden, las presenta delante de Dios. Cuando tiene un problema, lo presenta delante de Dios. Cuando hay un conflicto con alguien, lo presenta delante de Dios. Dios con nosotros se revela. Y no solamente porque no podemos vivir independientes a lo que desea Dios y al diseño de Dios para nosotros, sino que hay algo más grande todavía. Cómo Dios a través de tu vida, golpéese, diga, a través de mi vida, quiere transformar mi sociedad, mi generación, mi hogar, mi casa, mi vida, mi gobierno. ¿Sabe que el Señor a través de su vida quiere transformar el gobierno de este municipio? ¿Lo sabía? Ay, me acabo de enterar. ¿En serio, pastor? Y tanto más. Por eso tenemos que saber caminar en el poder de la palabra y en la unción del Espíritu. Moisés dice que atiende a su llamado y él suma a su casa. Como hombre, como esposo, como padre, como yerno, que el verso 18 presenta a su suegro Jetro, él se ha ganado el respeto. Cuando él va y le dice a su suegro, suegro, quiero volver a la tierra de a ver si están mis hermanos vivos, quiero volver a Egipto. Ya hace 40 años que había salido. El suegro le dijo, tú estás loco, ¿dónde vas ahora tú para allá? Si te estaban buscando para matarte, dijiste. No, no está loco Moisés, sino que ha sabido liderar primero su propia vida. Luego ha sabido liderar la vida de su familia. Y además ha cultivado esa relación con su familia política, con su suegro. Hay mucha gente que no le gustan los suegros y la suegra. Mata a la suegra, dicen por ahí. Él ha cultivado esa relación. ¿Por qué? Porque cuando eres una sola carne, mire lo que te estoy diciendo, delante de Dios, el padre de tu esposa, es decir, tu suegro, llega a ser tu padre también. Y el suegro de tu esposa, o sea, tu padre, es el padre de ella también. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Yo sé que a veces con los cuñados, a veces pueden haber problemas, o con la mujer de los cuñados. No es fácil muchas veces, pero es tu familia también. Y a veces no lo entendemos. Pero si vemos la vida de Moisés, él tenía una relación que supo cultivar con su suegro Jetro. El que no honra a su familia política, suegros, cuñados y demás, tampoco honra a Dios. No podemos vivir como viven los otros. Y ya le digo que a veces hay momentos conflictivos y difíciles en los que tiene que brillar la luz que está en ti para amar y tener sabiduría con tus cuñados o con tu suegro. O con tu suegra. Suegra, no hay más que una. Moisés es sabio en esa relación. Y él mismo le pide permiso a su suegro, a Jetro, y recibe esa autoridad. Ya no es Moisés de años atrás, cuando se mosqueaba y mataba a alguien de mosqueado que tenía, el fogalera, como decía yo, estaba mosqueado, me lo cargo, y se cargó un egipcio. Y por eso tuvo que huir y cambiar todo su destino. Ya ha sido pulido, y no ha sido pulido por el contacto con Dios, porque no había tenido contacto con Dios. Ha sido pulido por la vida misma. Porque la vida nos va puliendo a todos, ¿verdad? Hombre, hay algunos con 80 años que todavía tiene falta un buen pulido. Pero normalmente, cuando uno va madurando, la vida te va puliendo. Vas aprendiendo los errores, vas aprendiendo tantas otras cosas. Y él ha sido pulido, especialmente, a veces aprendes más de tus malas decisiones que te hacen reflexionar y ahora no respondes igual a la vida. Por eso él ha sabido tener sabiduría para hablar con su suegro, decirle, suegro, ¿qué le parece? Quiero volver a Egipto, quiero saber si mis hermanos están vivos, quiero ir con tu hija, con mi esposa y con tus nietos. Yo sé que tú los adoras, que tú los amas con locura. ¿Qué te parece, suegro? Sabiduría. Y ahí está.
Dice que toma a su esposa, toma a sus hijos, toma la vara de Moisés que Dios había usado allá cuando la zarza. ¿Por qué? Porque Dios usa lo que tú tienes. Él va a usar tus dones, Él va a usar tus posesiones, Él va a usar tu posición, tu profesión, tus estudios, tu paternidad o tu maternidad o todo lo que tú tienes. Cuando Él te llama, Él lo va a usar. Aquello con lo que Dios te llama, que comienza a ser transformado dentro de ti, la forma de verlo, la forma de vivirlo, va a ser usado para la misión que Dios te da. El reto es tomar esas decisiones determinantes en cada una de esas áreas de tu vida para cumplir el propósito de Dios, sabiendo que Él es lo primero. Y el verso 21 nos habla exactamente lo mismo que dijo Jesús 15 siglos después, que Jesús le dijo a sus discípulos. Y lo mismo que 20 siglos han pasado desde Jesús, que el Espíritu Santo y la palabra nos dice hoy. Lo mismo. Mire lo que le dijo a Moisés. Le dijo, y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas, todas las señales que he puesto en tu mano. Eso le dice. Algo parecido le dijo Jesús a los creyentes. Vamos al capítulo 16 de Marcos, versos 17 y 18. Que dicen, y estas señales, ¿qué cosa? Señales, maravillas, acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos. ¿Dice qué? Se pondrán bien. Pero para ello necesitamos fe, necesitamos creerle a Dios. Y la clave está en el siguiente verso, en el 22 del capítulo 4 de Hechos. Es entender, que estábamos cantando hoy esa canción, la tengo por aquí, que somos hijos. ¿Quién dices que soy? Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Diga, soy hijo de Dios. Lo soy. Verso 22 de Éxodo 4 dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. La nación entera. Es la primera vez que aparece esa relación de Dios como padre y con hijo en la palabra de Dios. Somos hijos de Dios y muchas veces no lo entendemos. Nos cuesta vivir como hijos de Dios. ¿Por qué será que nos cuesta tanto? Creo que es porque amamos tanto lo material, lo físico, como si lo importante de nuestra vida sean los 90 años que estamos aquí en este planeta, en esta condición. Eso es lo más importante. O los 100. Vamos a poner los 100 años que pasamos aquí, que todos lleguen a 100 y yo a 101. Creemos que eso es lo más importante. No entendemos que somos hijos de Dios, del ser, de la persona, del Espíritu que ha hecho el universo entero. Cosas que nuestra mente no llega a imaginar, que nuestros científicos, que tanto ha avanzado la ciencia, aún no llegan a comprender. Y cuando uno habla de estas cosas, a mí que la cabeza, solamente vemos las luces que vemos, pero ¿cuántos espectros de luz hay? La luz infrarroja, la ultravioleta, la infrarroja, los electromagnetismos, las melodías que hay en el universo que no escuchar nuestros oídos, pero que otros animales pueden escuchar. ¿Cuánto hay que nos rodea que no hemos descubierto? Y las cosas que ni siquiera nos rodean. Están estudiando en la iglesia, muy bien. Que vayan informando de vez en cuando. Sí, hay una científica que me cae y dice, pastor, que no es así, la luz no es de esta manera. Después ella me va corrigiendo. Qué bueno, qué tan grande es nuestro Dios, nuestro Padre. Por eso viene Jesús y dice, Padre nuestro. Cuando oren, Padre nuestro. Y decimos, Padre nuestro, pero no lo entendemos porque seguimos apegándonos a tantas cosas, sin ser consciente de la realidad tan grande. Y ahí muchas veces vivimos de la eternidad. Y eso que ya no entendemos la escala del tiempo. ¿Cómo es posible que para Dios 1000 años sean como un día? Hay una escala del tiempo diferente en Dios. Pero nosotros no podemos entender eso. Es como si otra dimensión temporal que no pasa, pero nosotros nos apegamos. Porque miramos al espejo y sabemos que tenemos una cara más y sabemos que hay tiempo y nos agarramos a este tiempo. No entendiendo tantas cosas de Dios. Y a veces queremos que Dios haga justicia en este tiempo.
Pero Dios es un Dios sabio y justo. Él puede que haga justicia de tus enemigos dentro de 1000 años, cuando sea el juicio del gran trono blanco. Pero tú quieres que haga justicia allá, ¿por qué? Si no hizo justicia con nosotros, si no hubiésemos sido todos castigados, ¿verdad? Si Él ha tenido misericordia de nosotros. Y nuestros hijos, que a veces se han portado mal con los hijos de otros. Y cuántas veces hemos dañado a uno o a otro y Él ha tenido misericordia. Menos mal que Dios no hizo justicia cuando hicimos el daño, porque no estaríamos aquí. Entonces, uno tiene que esperar en Dios. Amar a Dios. Y por eso lo dice, libera a mi hijo, mi primogénito. Yo no sé cómo cada uno vive su tierra, su tiempo en la tierra como hijo. Quizás a veces vives en momentos de racha, de éxito. Y quizás hay momentos de aflicción. Momentos de dificultad o momentos en medio que están más o menos. Eso no es tan relevante. Ya les digo, Jesús nos habla del Padre Nuestro. Y veo la iglesia del libro de Hechos o la iglesia primitiva, como ellos sí entendieron la paternidad de Dios. Había persecución. Cuentan las crónicas romanas que les quitaban sus propiedades, sus tierras, sus ganados, sus fincas. Todo lo que estamos viendo ahora por la tele que está haciendo el volcán, lo hacían con los cristianos. En un momento el imperio romano, las leyes cívicas, las leyes civiles estaban contra ellos. Está ocurriendo, leía yo ayer, noticias en Kenia, están quitando posesiones a los cristianos, los están matando, están pasando tantas cosas. Y vemos la iglesia primitiva y los ponían allí en el circo romano. Y esa gente tenía una paz, una llenura, como Esteban, que resplandecían como un ángel y cantaban y se gozaban. Tremendo, ¿verdad? Uy, tremendo, nada más pensarlo. El Estado les arrebataba sus casas, sus posesiones, y ellos adoraban. ¿Cómo es posible que has trabajado toda tu vida para tener algo para tus hijos, que el Estado te lo quite por ser cristiano y que tú tengas una paz interior, una alegría, un gozo y que tú adores y le digas, les perdono, ojalá conozcan a Cristo? ¿Cómo se hace eso? Pues entendiendo que eres hijo, entendiendo que ya ellos habían renunciado al recibir a Jesús a sus posesiones, ya habían renunciado. Entonces cuando viene el Estado y se las arranca por ser cristiano, dice, bueno, una tragedia, qué pena, me quedé sin casa. Pero ya había renunciado por Cristo. Yo sé que para seguir a Cristo uno tiene que estar dispuesto a todo. Bueno, y ahí me tocó renunciar a mi casa porque se la quedó el Estado y mis animales y mi finca. Pero bueno, ya había renunciado. Por algo más grande, por la perla de gran precio, por el tesoro escondido. Y ya está. Entonces entendían su concepto de paternidad de Dios. Y no les importaba, incluso cuando le está diciendo a Moisés, llega porque mi pueblo está sufriendo esclavitud, están haciendo, pero es mi hijo, es mi primogénito. Pero ellos lo estaban pasando mal. Y sin embargo, se dieron cuenta cuando llega Moisés y le dice, ustedes son el pueblo de Dios. No importa si están siendo esclavos, no importa si lo están pasando mal, no importa si la sociedad es injusta con ustedes, no importa nada, ustedes son los primogénitos de Dios. Y ellos dicen que adoraron y se gozaron. ¿O no? ¿Y por qué nos gozamos nosotros? ¿Nos gozamos cuando las cosas van bien? ¿Nos gozamos cuando las cosas van mal? Tendremos que mirar dentro de nuestro corazón si estamos viviendo como hijos de Dios o cómo vivimos. Qué importante es esto. Y ahí estaba Moisés en la frontera de Egipto a punto de entrar a cumplir la misión, la voluntad, el propósito de Dios en su vida, pero hay una decisión en la vida de Moisés que él no ha tomado. Y pasarla por alto va a poner en peligro toda la misión, no solamente la de él, sino la de su familia. Dios le envía con un mensaje para Faraón y un juicio si el Faraón no obedece su voluntad. Y lo dice el verso 23 que leemos. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te han negado a dejarlo ir. Le dice Dios a Faraón, he aquí mataré a tu hijo, a tu primogénito. Es decir, hay un juicio de Dios sobre las personas. Eso es evidente. El infierno es real. Hay un juicio de Dios sobre las personas. Es evidente. Por eso precisamente Dios envía a Jesús. Para salvarnos, para rescatarnos, para pagar el precio, para redimirnos de ese juicio y para que podamos vivir esta vida, los años que nos queden, sean 20, 30, 40 o 90 o 100, en su voluntad, en su propósito, trayendo el reino de los cielos a nuestro alrededor. De eso se trata. Venga tu reino, dice también el Padre nuestro. Y Él nos ha librado de ese juicio. Entonces ya con eso el gozo no tienes que inundar, porque sabes que hay eternidad en tu interior. Hay vida nueva.
Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso cuando alguien se mete contigo, mire, tranquilo, no te ofendas. ¿Por qué te ofendes? Me ofendo porque yo le hice un favor y él me dijo y no me da las gracias. ¿Eres hijo o no eres hijo? ¿Y de quién eres hijo? Diga, de Dios, soy hijo de Dios. Entonces no te ofendas, no te amargues, no retengas una ofensa adentro. Dios se encarga. Pues yo no veo que se encargue, pues yo no veo que se encargue. Pues no, si no se encarga hoy, se encarga mañana. Y si no, entra en 30 años, porque Dios es misericordioso, como lo fue contigo. Tienes que entender esto. Y si no, en la eternidad, Dios se va a encargar, porque es un Dios justo. Por eso nos enseñó Jesús eso de que bendice a los que te maldicen. ¿Lo enseñó o no lo enseñó? ¿Tú lo enseñó? ¿Para qué nos enseñó eso? Porque Él sabe que nosotros también hemos dañado personas. Él lo sabe, pero nos alcanzó su gracia. Y tu deseo y el mío hoy es que seguramente que tus seres queridos conozcan de Dios. Y no cuando partan, sino que puedan vivir una vida de arrepentimiento y de la gracia de Dios. ¿Cuántos desean eso para la gente que les rodea? Todos lo queremos, todos. Por eso cuando alguien te hace un daño y tú quieras a Dios y hay algo contra esa persona y te has sentido ofendido, y no, tranquilo. Porque tu ser querido, que aún no conoce a Dios, también está ofendiendo a otras personas. Y tú quieres que Dios tenga misericordia de él, ¿no? Pero si tú no tienes misericordia del que te ofendió a ti, sino ya pusiste ese menosprecio en tu corazón o ese rechazo, ojo al dato. Porque con la misma medida que mides, vas a ser medido. Y por eso a veces no vemos más la mano de Dios. Y por eso Jesús enseña a los suyos, bendigan a los que los maldicen, ama a tu prójimo. Y por eso la iglesia de hecho crecía en medio de la persecución, porque los odiaron, pero ellos amaban a los que los odiaban. Porque cuando los metían en la cárcel, oraban por el carcelero. Amigo. Porque cuando el emperador firmaba el edicto, ellos oraban por las autoridades civiles y las respetaban. De eso es el Evangelio. Moisés no entendió algo que a veces el creyente no entiende. Moisés no se tomó el llamado, la misión de Dios en serio en un área de su vida. En todas las demás sí, pero en un área no la tomó. Y casi le cuesta el propósito. Pensó que Dios iba a pasar por alto algo en su vida que no iba a pasar por alto en la vida de Faraón. Y por eso después de ese verso, que le está clamando juicio, dice, si Faraón no se arrepiente, si Faraón no hace la voluntad de Dios, le voy a dar hasta 6 oportunidades. Van a haber 9 oportunidades, 9 plagas. Habrá una plaga, verá mi poder. Habrá otra plaga, habrá otra, la otra oportunidad, y 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 otra oportunidad. Y al final, si después de 9 oportunidades va a querer negarse a soltar a mi pueblo, su primogénito va a morir. El heredero del trono va a morir. Él iba con esa comisión. Si Dios emitió sentencia y juicio sobre el hijo de Faraón, si él se negaba a hacer la voluntad, el deseo, la orden de Dios, ¿cómo Dios no cumpliría también el juicio sobre el hijo de Moisés? Porque Moisés se negó a obedecer el pacto de Dios al no circuncidar a su hijo. No le dio importancia total cortarle un fisquito de carne ahí en la punta del... Un fisquito de carne. Eso ni se ve, porque eso está debajo de los calzoncillos. Solo lo sabe Dios y lo sé yo. No sabe más nadie. Eso ni se ve. Acuérdese, capítulo 17, Dios dijo a Abraham de Génesis, tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Mas el varón que no sea circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada entre su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. Y entonces vemos el verso 24 de Éxodo 4, que dice, y aconteció que en una posada, en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Y que se cree que de pronto al joven Gerson le entra una fiebre o algo, que parece que se iba a morir, y quiso matarlo el Señor justo antes de entrar, precisamente en una posada, que nos habla también de la noche que los primogénitos fueron pasados por el ángel. O sea, hay toda una enseñanza detrás, que por supuesto no se lo voy a explicar hoy, porque teníamos que traer unos pollos para comer luego aquí. Pero hay una enseñanza.
que nos está enseñando por qué en la posada y por qué en la noche aparece el ángel y dice que se quiere llevar a Gerson. Hay creyentes estancados en su vida, en una posada, sin poder entrar a cumplir el llamado de Dios, y que están ahí por la misericordia de Dios, porque tenemos un Dios misericordioso, y anhela y es paciente para que tomemos las decisiones en nuestra vida certeras, pero que están ahí viviendo fuera del propósito y del diseño de Dios, y están como en la posada, estancados. Y pasan tiempo estancados, sin entender la causa de su estancamiento, cuando la palabra de Dios es clara. Moisés ahora conocía al Dios vivo, había tenido una experiencia con él. Ahora Dios se le ha revelado a su vida. Ahora ha decidido que va a enfrentar las mismas tinieblas para sacar una nación a la libertad. Es como estamos hablando nosotros, hemos decidido luchar, clamar por un despertar, por un avivamiento, por una vida en el Espíritu, una pasión por Cristo. Entonces, no puedes pretender cumplir tu misión, tu llamado, lo que tú has recibido de Dios, sin el respaldo de Dios. Y no tienes el respaldo de Dios si tú mismo no eres obediente a lo que Él nos demanda. En otras palabras, si tú no vives conforme a las leyes del reino de los cielos en tu vida, ¿cómo vas a traer el reino de los cielos a tu lugar de trabajo, a tu hogar o a tu sociedad donde vives? Es absurdo. Dios es un Dios justo. Dios no puede juzgar a Faraón por oponerse a los deseos de Dios si el mismo Moisés no ha obedecido los deseos de Dios. De eso se trata. Y por eso hay tanto creyente atado, viviendo bajo esclavitud de Faraón, a las puertas de Egipto, sin poder comenzar o caminar o transitar en ese propósito que sabe que tiene para su vida. Menos mal, bueno, ahí vemos que Jesús lo primero que hace es enseñar a los apóstoles, los corrige, les fue de ejemplo, les direcciona. No eran perfectos, claro que no eran perfectos, pero iban aprendiendo en el camino de la vida y con el Espíritu Santo. El verso 25 de Éxodo 4, aparece alguien ahí. Entonces Séfora, ¿cuántas mujeres hay aquí? ¿Cuántas mujeres hay aquí? ¿Cuántas mujeres hay aquí? Santo, no voy a preguntar a los hombres. Entonces Séfora tomó un pedernal, así se llamaba la piedra de corte. Tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo: tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Lo que no se atrevió a hacer Moisés, lo hizo Séfora, con osadía, con valentía. Eso es, yo veo ahí a Séfora, una leona que ruge por sus cachorros. Ella entendió lo que estaba sucediendo. El hijo está enfermo, algo está pasando. ¿Cómo es posible que Dios te mande con un llamado, con una comisión, que vayas a empezar ahora a entrar a Egipto y esto está sucediendo? Esto no puede ser. Y ella es sensible. Y entonces comienza a pensar qué es lo que pasa aquí y se da cuenta que Gerson no ha sido circuncidado. Y ya está crecidito en años, pero no ha sido circuncidado. No puede entrar a esas promesas de Dios porque no ha sellado el pacto de Abraham en este tiempo. Y ella entiende esto. Ella es una madre que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ella mira el futuro y no se deja llevar por el sentimiento materno que toda madre tiene. Ay, ¿y cómo le voy a hacer eso a mi hijo ahora? Con lo que duele eso. 3 días de dolor decían que causaba aquello. Ay, yo no me atrevo. Pregúntale al niño si quiere. Mira, Gerson, ¿tú quieres que te corten la puntita? Ay, no. Ah, pues si él no quiere, pues no. No era una madre consentidora. No era una madre que dice, es que es mi niño bueno. ¿Cómo le voy a hacer yo a ese niño que le va a doler? Más vale que lo vea 3 días a que pierda una eternidad sin Cristo. Por eso ella no está pensando ni siquiera como madre, que quizá Moisés sí pensaba como padre. Ella está pensando como alguien que es portadora de las promesas de Dios para su casa y que sabe lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Una mujer consciente, una mujer con decisiones determinantes. Ya le digo, dispuesta a hacer las cosas bien en su vida y en sus relaciones familiares y humanas.
Mujeres de armas tomar que no se achican o están esperando a ver si lo hace el otro, a ver quién lo hace. Yo no pienso hacerlo. No era así, Séfora. No era así. Y más cuando se trata de vida o muerte. No las confunda. No confunda a esas mujeres que defienden el odio cuando salen a las calles, la lucha entre géneros o que manipulan las situaciones, que esas son como las Dalilas con las Séforas. Las Séforas saben lo que tienen que hacer con la dirección de Dios y simplemente lo hacen y se atreven a hacerlo. Y dice, en mi hogar, no. En mi hogar hacemos esto. Tú en el tuyo haz lo que a ti te da la gana. Pero en mi casa hacemos las cosas de esta manera porque esto es lo que agrada a Dios. Pero ¿cómo le vas a hacer al niño si el niño... No importa si le va a doler o no le va a doler al niño. Porque yo no estoy formando delincuentes. Yo estoy formando hombres y mujeres de Dios. A veces no entendemos eso. El complejo de madre que veo yo a veces por ahí. No. Usted es hija de Dios. Y a veces tiene que corregir de una manera y quizá le duele a su hijo y a lo mejor a usted le duele más todavía, pero va a tener que hacerlo si quiere ver el propósito de Dios. Hablo de las mujeres que edifican sus casas, su sociedad, que levantan aún sus iglesias con valentía y con una visión clara de los propósitos de Dios. No vaya a ir ahora a su casa a cortarle nada a nadie. Pero hay otro pacto en la sangre de Jesús que quizá no está respetando en su hogar y tiene que respetarlo usted. Y tiene que hacer que sus hijos lo respeten. Y si no, quizás le va a doler tener que decir a su hijo, vuelva con estas condiciones, vuelva a casa. Pero en estas condiciones, no. Tú acostándote con tu novia en ese cuarto, no. En mi casa, no. Ay, es que, y después se enfada y se va. Pues gloria a Dios, porque ya volverá como el hijo pródigo. Si usted es una mujer o un hombre que hace las cosas correctas, hace las cosas bien. ¿Que le duele? Pues sí, le dolerá. Pero tiene que estar dispuesta a asumir el dolor para ver la gracia de Dios muchas veces. Séfora es alguien así, que libró de juicio su casa con determinación. Una mujer que entiende la misión del matrimonio cristiano, que saben que hay un fin mayor que su propia familia, y es hacer la voluntad de Dios, y eso trae libertad al pueblo. Séfora no aparece mucho, ella no es protagonista de la vida de Moisés, aparece en algunas veces solamente. Pero hay un fin grande en Séfora. Ella sostiene el hogar. Ella ya cuando conoce a Moisés, recuerde que está pastoreando las ovejas del padre junto con sus 6 hermanas, ya está trabajando en una labor de hombre, es adelantada a su tiempo, es pastora de un rebaño cuando ese tiempo eran los hombres. Ellas son y están ahí y vemos que las pinceladas que van de la vida de Séfora, ella percibe el mundo espiritual. Ella trabaja en el mundo físico. Sabe qué es lo que está fallando y no solo intercede, no solo se pone a orar, ay Señor, mira que se me va a morir el hijo, ay ¿por qué Señor? Yo estoy intercediendo, que no se muera, que no se muera. No, ella percibe porque se va a morir el hijo. Porque el ángel de Jehová está acampado por fuera de la posada esperando para quitárselo. Ella lo sabe y lo entiende y entonces pasa a la acción. Dice, no. Y si Moisés no quiere circuncidarlo, voy yo y lo hago. Pasa a la acción. Mujeres de estas. Yo cuando hablo de las mujeres así me emociono. Y yo me imagino que el chiquillo aquel eran como los de Gambia. ¿Cuántos han estado en Gambia con nosotros? En Gambia tú le vas a quitar una muela a un chiquillo, o 2, o 3, o 4, que hasta 4 le quitaban a un chiquillo. Y no le ponen anestesia, porque no hay anestesia. Sacan esa pinza o esa tenaza de... La tenaza. Yo cuando vi una tenaza que voy a hacer alguna tenaza me acuerdo de los niños de Gambia. Le metían la tenaza y sacaban una muela. Y el otro diente. Y el otro diente. Y 4 dientes. Y la madre decía, no estés llorando. Y el niño se quedaba ahí, las lágrimas le salían por aquí. Pero no hacían un espaviento. Decías, ¿cómo estos niños aguantan ese dolor? ¿Qué pasa? ¿Que sufren menos que los de España? No. Pero si ni siquiera le pusieron anestesia en las ANSI, no. Pero tenían... Es la forma de educarlo. Es que allá no hacen una tragedia de las cosas. Le explico. Aquí se cae un niño y los padres salen corriendo. ¡Ah! Se cayó el niño. ¡Ah! Se mató. ¡Ay! Se raspó. ¡Ah! Una tragedia. ¡Ay! El niño. ¡Ah! Cuida al niño. ¡Ay! El niño. El niño recibe todo eso. ¡Ah! Se asusta más el niño del susto del padre que del niño. Hay otros casos que el niño se cae, el niño se raspa, el niño se da y al padre dice, ¿qué te pasó? Y me raspé todo. Eso no fue nada. Eso ahora te lo curamos con la... Sigue jugando. Eso no le ponen tragedia al asunto. ¿Y qué le están enseñando? ¿Que la vida está llena de tropiezos también? ¿O no está llena de tropiezos?
Enséñalo de pequeño, que tropezará, te vas a levantar, a veces lo ayudarán, venga tranquilo, sigue adelante, no pasa nada, cuando aprendas con la bicicleta ya no te vas a caer más y lo vas a motivar. Eso sucede muchas veces. Entonces, ¿qué estamos formando? Yo me imagino ahí a esta mujer, a Séfora, diciéndole, ven acá que te voy a cortar eso. Y el niño así, no me hagas espaviento, si acaso muérete un hueso ahí en la boca para que no grite mucho, porque estamos en una posada y no vamos a estar molestando a los demás. Y ¡ya! Y si te va a doler 3 días, vas a estar ahí acostado en cama, tranquilo, yo te voy a hacer las curas y te vas a quedar ahí 3 días acostadito. Hasta que se cure. Difícil, ¿no? Yo creo que le dolió más a Séfora que al niño, pero tuvo que hacerlo y lo hizo. Hay cosas que te van a doler en tu vida, pero vas a tener que hacer si quieres cumplir el propósito de Dios. Eso es lo que trato de decirte. Ella sabía qué es lo que estaba fallando y pasa a la acción. Qué importante es entender la misión de vida. Es más que ser madre, es más que ser esposa, es más que ser una trabajadora o es más que ser solamente cristiana. Es hacer la voluntad de Dios en tu hogar. Eso es ser una mujer virtuosa, una mujer de fe. Hacer la voluntad de Dios en tu hogar y en la tierra a la que pisas. Pise la tierra, haga así, sacuda los pies. Hacer la voluntad de Dios en la tierra que pisas. En la tierra que pisas. Es poner tu vida en orden, escuchar lo que Dios te dice. Quizá no desde la zarza, pero desde la palabra, desde lo que entiendes en tu corazón. No dejar cosas sueltas al azar. Honrar a tu familia. No solamente a tu familia, sino a tu familia política, a tu familia espiritual. Asumir retos con valentía y con sabiduría. Todo eso es parte del conglomerado que está trabajando Dios en Moisés y en Séfora, porque está llamando a la familia. Moisés es tan ingenuo que se cree que lo está llamando solo a él, cuando Dios trabaja en familias. Pero eso es importante, jóvenes, el hombre que eliges o la mujer que eliges para tu vida. Él trabaja en familias, en familia. Y ella lo entiende y ella da el paso adelante y salva la vida de Gerson. No te quedes en la frontera del llamado. Dios te llama, Dios cuenta con cada uno de nosotros, pero Él quiere que sus señales nos acompañen. Que las señales de Dios y las maravillas de Dios se den en Tenerife para liberar vidas. Él fue claro con Moisés. Le dijo, vete a esa tierra y acuérdate de hacer las maravillas que yo te he dicho que tienes que hacer. Cuando nos atamos a tantas cosas, cuando estamos pensando en lo nuestro, cuando no hacemos las cosas que Dios, no se manifiestan las señales de Dios, las maravillas de Dios. Antes del avivamiento, de ese despertar, se tiene que despertar Séfora. O Moisés, que no pases por alto como hombre cuál es la voluntad de Dios para tu casa. No la pases por alto. No digas, eso no tiene importancia. Ponle asunto a lo que el Espíritu Santo trata de decirte y a lo que la palabra nos enseña. Tendrán que despertar esas Séforas en cada mujer, dispuestas a dar un paso más allá. Quizás hay personas aquí que te das cuenta que llevas mucho tiempo en la frontera o que acabas de llegar a esa frontera. Sabes que hay una frontera para pasar a la misión que Dios te encomienda. Y quizás te das cuenta que llega la hora de circuncidar algo en tu interior, de cortar algo que quizás te puede doler. Y llega el tiempo. O quizás la circuncisión al fin y al cabo es la señal del pacto que tenía Dios con Abraham. Nosotros tenemos un pacto en Jesús. Quizás te das cuenta que hay algo del pacto que no estás cumpliendo. Porque Jesús ya lo cumplió derramando su sangre. ¿Qué hemos derramado nosotros? ¿A qué nos atamos tanto? ¿Por qué nos preocupamos tanto? Cuando tenemos el ejemplo de la iglesia que avanza, que prospera, donde se manifiesta la presencia y la gloria de Dios. ¿Qué nos falta a nosotros, como iglesia, como creyente? ¿Qué nos falta? Quizás es que nos agarramos tanto a las cosas. Quizás que primero está mi comodidad y lo que yo quiero. No lo sé. Cada uno tendrá que examinar su vida, como yo examino la mía, y decir que el Espíritu Santo nos está diciendo. Entonces dice el verso 27 que Dios te va a unir a todas aquellas personas que Dios ha preparado ya para ayudarte. Todos nos necesitamos, pero a veces tu falta de decisión impide que Aarón venga a tu encuentro, venga en tu ayuda, porque al final es Aarón el que le abre las puertas de Egipto espirituales. Y en el momento que las cosas se ponen en orden, aparece la ayuda, aparece Aarón.
Fue cuando las cosas se vieron bajo el orden de Dios, cuando Aarón recibió a Moisés y a su familia. Después de 40 años, Dios había preparado, como estaba preparando a Moisés y a su familia, Él estaba preparando cosas en Egipto para que la labor y la misión se cumpliera. Qué importante es esto. Juntos caminamos hacia un despertar, iglesia, a un avivamiento sobrenatural para esta tierra, para tu vida, para un despertar, una pasión en tu interior. Pero vas a tener que poner las cosas en orden. Primero en tu corazón, luego en tu hogar, los pensamientos, los principios, las normas, establecer la armonía, la espiritualidad, todo eso que tendrás que establecer. Y luego allí donde te estás moviendo, en tu lugar de trabajo, ser una luz, ser sal. Aquel que te machaca, ser sal, ser luz, ámalo, bendícelo. Allí donde caminas, ver y decirle, Señor, miro mi carácter, no lo estoy haciendo bien con mis hijos, no lo estoy haciendo bien con mi esposo, no lo estoy haciendo bien con mi suegro, no lo estoy haciendo bien con el jefe, no lo estoy haciendo bien con mi compañero de trabajo. Señor, me voy a plantar aquí, que tengo que cortar en mi interior para caminar adelante, porque Él quiere hacerlo. El Espíritu Santo, amada iglesia, está deseoso de derramarse. Yo sé que algunos notan esa vibración del Espíritu. Es como lo que está pasando en La Palma. Antes de que saliera el volcán, microterremotos, terremotos más profundos, menos profundos, terremotos, movimientos. Una semana, 2 semanas, 3 semanas, movimientos. Decían ayer los pescadores que ya desde febrero los peces habían dejado aquella zona. Ya desde febrero los peces que tienen más se habían ido de toda aquella zona. Ni siquiera habían empezado los terremotos. Pero ya hay un movimiento. Ya en el mundo espiritual los peces hace rato que se fueron. Y algunos están notando esos movimientos. Otros no, otros están mirando qué pasó, ¿para dónde es? ¿Qué movimiento? Yo no veo nada, tranquilo. Clame a Dios, busque a Dios. Porque hay movimientos en el mundo espiritual. ¿Sabe lo que significa? Que el volcán va a erupcionar. ¿Me está entendiendo, verdad? En el mundo espiritual hay movimientos, hay movimientos. Póngase en pie conmigo hoy. Espíritu Santo de Dios, ese poder que tú has diseñado, ese propósito para esta iglesia, esos movimientos espirituales en nuestras entrañas más profundas, esos pequeños terremotos, esos pequeños sismos, esas vibraciones. Espíritu Santo, porque tú estás deseoso de derramarte a través de nuestras vidas. Que podamos fluir no para destrucción, sino para edificación, para bendición de esta tierra, de las almas que habitan, de los canarios, de los turistas, de los inmigrantes, de los extranjeros que residen entre nosotros, de las naciones que han de recibir el toque de tu presencia, Espíritu Santo.